¿Alguna vez intentaron entender cómo funciona la justicia en Argentina y sintieron que era un laberinto? Bueno, hoy vamos a tratar de ponerle un poco de luz a esa estructura, que sí es compleja, pero tiene su lógica. Vamos a armar una especie de mapa para poder navegarla. A ver, arranquemos por acá. Estas preguntas nos las hacemos todos, ¿no? Justicia federal, provincial, nacional. Tantos nombres que a veces parece que te metes en un lío y no salís más. Pero créanme que hay una lógica detrás de todo esto. Y una vez que le agarrás la mano, todo empieza a cerrar. Y acá mismo, está la primera gran clave para entender todo. El secreto es que en Argentina no hay un solo sistema de justicia. Hay dos, que funcionan al mismo tiempo, uno al lado del otro, en paralelo. Miren, esto que estamos viendo es básicamente el ADN del sistema. Por un lado está la justicia federal o nacional, que como su nombre lo indica, abarca todo el país. Se encarga de los temas grandes, digamos, esos que la Constitución Nacional dice que son de su competencia, como el narcotráfico o delitos contra el Estado. De hecho, este modelo lo tomamos de Estados Unidos. Y por el otro lado está la justicia provincial o común. Y acá lo importante es que cada una de las provincias tiene la suya totalmente autónoma. Ellas se ocupan de los temas más cotidianos, los conflictos entre vecinos, los contratos. ¿Por qué? Porque esa fue una facultad que las provincias se guardaron para sí mismas. Nunca se la delegaron a la nación. Así que, para que quede súper claro, la primera pregunta que hay que hacerse siempre, pero siempre, es: ¿este caso es federal o es provincial? Si se entiende esa diferencia, esa dualidad, listo. Esa es la llave maestra que nos abre la puerta para entender todo lo demás. Ok, ya tenemos la base, dos sistemas paralelos. Ahora vamos a ver cómo se organiza esto por dentro. Pensemos en una especie de mapa, una jerarquía. La imagen que tenemos que tener en la cabeza es la de una pirámide. Es una estructura bien vertical con una punta clarísima. Y en la punta de esa pirámide, arriba de todo, ¿quién está? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el tribunal máximo del país. La propia Constitución en su artículo 108 lo dice. Es la cabeza de todo el poder judicial. Entonces, el esquema básico sería así, de arriba para abajo. En la cima, la Corte Suprema. En el medio, un escalón muy importante, las cámaras de apelaciones. ¿Qué hacen? Bueno, realizan lo que decidieron los jueces que están más abajo. Y en la base de la pirámide tenemos los juzgados de primera instancia. Acá es donde empieza casi todo, el punto de partida para la gran mayoría de los juicios. Bien, ahora vamos a meternos con dos palabras clave. Son, fundamentales para entender por qué un caso va a parar al escritorio de un juez y no al de otro. Podríamos decir que acá se definen las reglas del juego. La primera palabra es jurisdicción. Pensemos en esto como el título de juez. Es el poder general para juzgar que tienen todos los jueces del país, sin excepción, simplemente por el hecho de ser jueces. Ahora, claro, sería un caos si cualquier juez pudiera meterse en cualquier caso, ¿no? Bueno, para eso existe la segunda palabra, competencia. La competencia es como el permiso específico. Es la ley la que dice, ok, de todos los que tienen jurisdicción, usted, juez X, es el apto para resolver este caso en particular. Hay una frase muy famosa en el mundo del derecho que lo clava. La competencia es la medida de la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Es simple. Si la jurisdicción es como toda la torta del poder de juzgar, la competencia es la porción de esa torta que le toca a cada juez para un caso específico. Entonces, para que quede grabado, todos los jueces tienen jurisdicción, ese poder general. Pero solo un juez o un tipo de juzgado va a tener la competencia para un caso puntual. La ley se encarga de definir quién es ese elegido. Bueno, muy lindo todo esto en la teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo sabe el sistema a qué juez mandarle un caso? ¿Cuáles son esas reglas? La primera regla, y la más obvia, es preguntarse ¿de qué se trata el tema? O sea, la materia. ¿Es un problema de un alquiler? Eso es civil. ¿Una empresa que quiebra? Comercial. ¿Un robo? Penal. ¿Un despido? Laboral. Cada una de estas áreas tiene sus propios jueces especializados. La segunda pregunta es, ¿dónde? La geografía importa, y mucho. El lugar donde pasó un accidente de auto, la ciudad donde está la casa que se está discutiendo en un juicio, todo eso define qué juez, de qué territorio, se va a hacer cargo. Y la tercera pregunta es,
¿Quiénes? ¿Quiénes son los que están en el conflicto? Esto es clave, porque si una de las partes es, por ejemplo, el Estado Nacional, ¡pum!, lo más probable es que el caso vaya a la justicia federal. Lo mismo si el problema es entre gente de diferentes provincias. Ojo, que hay más reglas, ¿eh? A veces, la competencia se define por la cantidad de dinero que se reclama. Otras veces, por la etapa del juicio. No es lo mismo la primera vez que se presenta el caso que una apelación. Y a veces es simplemente por turno, una forma de repartir la carga de trabajo para que no le caiga todo siempre al mismo juzgado. Bueno, llegó el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vamos a ver cómo todo esto que hablamos se ve en el mundo real y por qué a veces nos parece tan, pero tan complicado. El mejor ejemplo de todo esto es la ciudad de Buenos Aires. Es un caso único. ¿Por qué? Porque ahí conviven, al mismo tiempo, 3 tipos de juzgados. Están los federales, para temas de interés nacional. Están los locales, que son los propios de la ciudad y se ocupan de las cosas de Cava. Y después están los nacionales, que son un legado histórico y en la práctica funcionan como si fueran los jueces provinciales de la capital. Y entonces, lo que a primera vista parece un verdadero caos, de repente empieza a tener sentido, ¿no? Sabiendo la diferencia entre federal y provincial y manejando los conceptos de jurisdicción y competencia, ya se tiene el mapa para navegar este sistema y entender por qué hay tantos tribunales y qué hace cada uno. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta picando. Toda esta estructura, que es bien compleja, no se inventó de la nada. Se pensó para mantener un equilibrio de poder entre la nación y las provincias, para garantizar derechos. Pero la pregunta del millón es, ¿toda esta complejidad, en el día a día, le hace la vida más fácil o más difícil a la gente que necesita recurrir a la justicia? ¿Ayuda o es una barrera? Es algo importante para reflexionar.